verificadas esas propiedades. Y vamos a ver ahora las aplicaciones del producto punto. Y las aplicaciones las voy a dar directamente, sin hacer la deducción. La deducción la tienen ustedes en el PowerPoint o en la parte teórica. Si ustedes quieren verificar esa deducción, pueden hacerlo. Está bastante explicado, bastante fácil de encontrar. Acá nosotros lo que estamos haciendo es simplemente darles ya los resultados. ¿Y qué me dice en la primera aplicación? En el espacio bidimensional, es decir, en el plano, este vector de componentes A y B, diferente de 0, es perpendicular a la recta AX más BY más C. ¿Qué significa esa primera aplicación? Que si yo tengo esta recta, cualquier recta, que su ecuación es esta, AX más BY más C, y quiero encontrar un vector perpendicular a esta recta, directamente, ¿cuáles van a ser las componentes de ese vector perpendicular a la recta? Van a ser directamente los coeficientes de las variables. Entonces, A y B, el coeficiente de X y el coeficiente de Y van a ser las componentes de este vector, y este vector con seguridad que va a ser perpendicular a esta recta. Entonces, tenemos la primera aplicación. ¿Dónde está la deducción? Repito, en la parte teórica, ustedes pueden ver si quieren verificar esa deducción y deducir que efectivamente esto que estamos diciendo acá está demostrado en esa deducción. ¿Qué tenemos como ejemplo? Acá tenemos un ejemplo. Y dice, ejemplo de la aplicación número 1, determinar un vector perpendicular, o sea, ortogonal a la recta, cuya ecuación es esta. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta directamente lo que hemos dicho en la aplicación, si yo tengo la ecuación de la recta, ¿cuál va a ser un vector perpendicular a esa recta? El vector que tiene como componentes 2 y menos 3. 2 menos 3 son las componentes de este vector, y ese vector es perpendicular a la recta. Por la aplicación que hemos hecho y que estamos aceptando ya sin necesidad de verificar, ustedes pueden verificar esas aplicaciones en el texto. La segunda aplicación del producto punto me dice que, y esta es importante que entendamos bien, entendamos lo que estamos haciendo y cómo encontramos esto que llamamos la proyección ortogonal de un vector sobre otro. ¿Qué significa visualmente? ¿Qué tengo? Tengo este vector U y tengo este vector B. Si yo proyecto ese vector U sobre el vector B, su proyección va a ser este vector, W sub 1. O sea, de acá bajamos una recta perpendicular y proyectamos ese vector sobre el vector B, W sub 1, que es la proyección ortogonal de U sobre B. Simbólicamente se representa de esta manera. La proyección ortogonal de U sobre B es el vector W sub 1. Pero yo podría decir este problema y enunciarlo de otra manera. Si ustedes analizan, si yo tengo ya esa proyección y trazo una recta perpendicular a B por este punto inicial, esta recta perpendicular, yo puedo automáticamente formar este paralelogramo con estos dos vectores, W sub 1 y W sub 2. Y si ustedes analizan por la regla del paralelogramo, la suma de W sub 1 más W sub 2 por la regla del paralelogramo, ¿qué es? Formamos un paralelogramo con esos vectores y la diagonal es la suma de esos dos vectores. O sea que yo puedo decir que U es la suma de W sub 1 más W sub 2. Entonces, en lugar de decir que estoy proyectando ortogonalmente un vector sobre otro, puedo decir que estoy descomponiendo el vector U en la suma de dos vectores, W sub 1 y W sub 2, donde W sub 1, ¿qué es? Es la proyección ortogonal de U sobre B, en otras palabras, la componente vectorial de U a lo largo de B. ¿Y qué es W sub 2? Si conocemos que estoy encontrando la suma, W sub 2 va a ser igual a ¿qué? A U menos W sub 1. U menos W sub 1. Y esta es la componente vectorial de U perpendicular a B. O sea, de acá, esto es bien importante que tomemos en cuenta que W sub 2 viene a ser U menos W sub 1. Y W sub 1 es esa proyección. Tenemos que la proyección ortogonal de un vector sobre otro, por definición, y esa deducción no la estoy haciendo, ustedes la pueden verificar nuevamente, les digo, en la parte teórica. Esa proyección ortogonal de U sobre B, ¿cómo calculamos? Va a ser un escalar K multiplicado por B. ¿Cómo encuentro ese escalar K? Ese escalar K lo encontramos haciendo el producto interno de los dos vectores que participan en la proyección. El producto interno de U por B. Sobre el producto interno de
el vector B consigo mismo, el producto interno de B con B. ¿Esto qué me da? Me da este escalar. Y ese escalar multiplicado por B me da exactamente este vector, que es el vector W sub 1, que también nosotros estamos llamando la proyección ortogonal de U sobre B. Entonces, si yo quiero encontrar la proyección ortogonal de U sobre B, debo hacer esto. Encontrar ese escalar multiplicarlo por B y encuentro las componentes de este vector W sub 1 que estamos llamando de proyección ortogonal de U sobre B. Una vez que yo tengo W sub 1, puedo encontrar perfectamente W sub 2. ¿Por qué? Porque W sub 2 va a ser igual a U menos W sub 1 directamente. Como sabemos nosotros que el producto interno de un vector por sí mismo es lo mismo que la norma de U, la norma del vector al cuadrado, yo puedo reemplazar esto, el producto interno de B por B, por la norma de B al cuadrado. Y en lugar de expresar la fórmula de esta manera, para encontrar la proyección ortogonal de U sobre B, puedo escribir de esta manera, donde en lugar de colocar el producto interno de B por B, he colocado la norma de B al cuadrado. Esto está justificado en el teorema anterior, en el inciso A del teorema anterior. Lo mismo acá, en lugar de colocar el producto interno de B por B, colocamos la norma de B al cuadrado. Eso es solamente un reemplazo de un equivalente. Pero lo que me interesa es cómo nosotros determinamos la proyección ortogonal de U sobre B, cómo encontramos este vector W sub 1. Una vez que yo encuentro ese vector W sub 1, lógicamente encuentro sus componentes, porque estoy encontrando un vector. Y me dicen acá cómo encuentro la norma o longitud de esa proyección ortogonal, o sea, cómo encuentro la norma de este vector. ¿Qué es la norma? Es el tamaño de ese vector. ¿Y cómo calculamos la norma? Ya sabemos, la raíz cuadrada de las componentes del vector. Entonces yo puedo utilizar las componentes y aplicando la definición de norma puedo calcular la norma o longitud de esa proyección ortogonal de U sobre B. O puedo calcular lo que decimos la norma de W sub 1. Pero además de calcular a través de sus componentes, yo puedo hacerlo utilizando esto. ¿Y qué es eso que tenemos como segunda opción? Fíjense, si yo reproduzco esa proyección acá, solamente para visualizar, acá tengo este vector U, este vector B, ese vector U es proyectado ortogonalmente sobre este vector y tenemos que esta es la proyección ortogonal de U sobre B. Y tenemos ahora que encontrar la norma de esa proyección. La norma de esa proyección, ¿qué es? Es esta longitud, o sea, el tamaño de ese vector. Y si nosotros tenemos este vector U, también tenemos cuál es su tamaño. ¿Y cuál es su tamaño? La norma de U. Entonces, si yo tengo esta distancia y tengo esta distancia y tengo este ángulo que puedo calcular, yo puedo decir que el seno de este ángulo, el coseno de este ángulo, va a ser igual a ¿qué? El coseno de ese ángulo va a ser el cateto adyacente, que sería esta norma, dividido entre la norma de U. Por lo tanto, ahí está. Por lo tanto, si yo quiero la norma de la proyección ortogonal de U sobre B, ¿qué va a ser? Este pasa a multiplicar y tendríamos la norma de U por el coseno del ángulo. ¿Por qué he colocado valor absoluto? Porque no se olviden que una norma siempre es positiva y el coseno de un ángulo puede ser negativo. Entonces, para evitar ese impasse, colocamos acá el valor absoluto del coseno. Y acá tenemos una fórmula que nos permite calcular ¿qué? La norma o el tamaño de esta proyección ortogonal de U sobre B. O sea, quiero calcular cuánto vale su norma, cuánto vale esta longitud. Y puedo hacerlo con esta fórmula o puedo hacerlo utilizando sus componentes. Vamos ahora justamente a utilizar esto que hemos visto acerca de la proyección ortogonal de un vector sobre otro y vamos a hacer un ejercicio de esa proyección en la siguiente hoja y tenemos lo siguiente. Dice en este ejemplo, fíjense, calcular la proyección ortogonal de U sobre B o lo que es lo mismo, la componente vectorial de U sobre B. Ya hemos visto que eso es lo mismo. Y tenemos que U es este vector y B es este vector. Y luego en el inciso B me dicen determinar su norma utilizando las dos formas mencionadas anteriormente. ¿Cuáles son esas dos formas mencionadas anteriormente? Sus componentes y la fórmula que hemos deducido geométricamente. Entonces, comencemos primero encontrando la proyección ortogonal de U sobre B. La proyección ortogonal de U sobre B, o sea, el vector W sub 1, ¿cómo lo encontramos por fórmula? Acá está la fórmula.
el producto interno de los dos vectores que están participando en la proyección, el producto interno de U por B, sobre el producto interno de B por B, el vector sobre el cual estamos proyectando consigo mismo, y esto me da un escalar. Y ese escalar multiplica ¿a quién? Al vector sobre el cual estamos proyectando, multiplica B. Entonces aplico esta fórmula y entendiendo bien cómo se realiza esa fórmula, ¿qué tenemos? El vector U y el vector B tienen sus componentes, ahí están. El producto interno de U por B me da menos 32. ¿Cómo se calcula esto? Ya hemos visto, multiplicando las componentes en forma respectiva. 3 por 1, 3, 0, 7 por 5, 35, menos 35 más 3, menos 32. Y el producto interno de B por B, 1 por 1, 1, 0 por 0, 0, 5 por 5, 25 más 1, 26. Ahí está el producto interno de U por B, el producto interno de B por B. Reemplazo estos dos valores en esta fórmula y tenemos condiciones de encontrar W sub 1. ¿Qué es W sub 1? La proyección ortogonal de U sobre B. Entonces nosotros colocamos, ya reemplazando, que esa proyección ortogonal de U sobre B, o sea, W sub 1 va a ser menos 32 sobre 26 multiplicado por las componentes de ¿quién? El vector sobre el cual estamos proyectando es el vector B, y aquí colocado mal, la proyección está bien. ¿Está bien? La proyección ortogonal de U sobre B, ¿está bien? Tenemos el escalar que multiplica a el vector B. Entonces, esto es simplificado por 2, 16 sobre 13, multiplicado por las componentes del vector B sobre el cual estamos proyectando. Multiplicamos estas componentes por este escalar y ¿qué nos va a dar? Menos 16 sobre 13, 0 y menos 80 sobre 13. Estas son las componentes de ¿quién? De este vector W sub 1 que acabamos de encontrar. Y ese vector W sub 1 que es la proyección ortogonal de U sobre B. O sea, es la proyección ortogonal de U sobre este vector. Y ahí están sus componentes. Entonces el inciso A está resuelto. Hemos encontrado la proyección ortogonal de U sobre B y ya tenemos sus componentes. Vamos al inciso B. Y en el inciso B quiero calcular la norma de esa proyección. Pero quiero hacerlo de dos maneras. Utilizando las componentes sería la primera de ellas. Y lo hacemos, fíjense, para encontrar la norma de esta proyección, que escribimos de esta manera, la norma de U, de la proyección ortogonal de U sobre B, o sea, la norma de W sub 1, ¿qué va a ser? La raíz cuadrada de su primera componente al cuadrado, más su segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. Hacemos estas operaciones y me da 6,27. Ya tengo la norma de la proyección ortogonal de U sobre B. Tengo la norma de W sub 1. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? ¿Qué hacemos ahora? En lugar de utilizar las componentes, voy a utilizar la fórmula. ¿Y qué me decía la fórmula que hemos obtenido geométricamente? Me decía esto, que la norma de la proyección ortogonal de U sobre B va a ser igual a la norma de U por el coseno del ángulo. Y no se olviden que acá hay un valor absoluto. ¿Por qué? Porque la norma siempre es positiva y el coseno podría ser negativo, entonces colocamos un valor absoluto para salvar esa situación. ¿Qué necesito calcular para poder utilizar esa fórmula? La norma de U la tengo, necesito calcular el ángulo entre esos dos vectores. Y el ángulo entre U y B, que es justamente el ángulo θ, que nosotros estamos queriendo calcular, este ángulo θ, sabemos que, de acuerdo a lo que ya hemos visto y sabemos, el ángulo entre dos vectores, ¿cómo lo calculo? Por esta forma. Es el arco cuyo coseno va a ser el producto interno entre los dos vectores sobre la norma de U por la norma de B. Todo esto me va a dar un valor y el arco cuyo coseno es ese valor es el ángulo entre esos dos vectores. Calculado de esa manera, tenemos que el producto interno de U por B es menos 32. El ángulo va a ser mayor que 90 grados, ya sabemos de antemano. La norma de U es raíz de 59, la norma de B raíz de 26. Calculen la norma de U y la norma de B y nos da estos valores. Y el arco cuyo coseno es el producto interno menos 32 sobre la raíz de 59 por raíz de 26 me da 144,79. Entonces ya tengo el ángulo entre esos dos vectores, entre U y B. Y puedo utilizar ahora ese ángulo para encontrar esto utilizando esta forma. La norma de la proyección ortogonal de U sobre B, utilizando la fórmula, va a ser la norma de U, que es igual a la raíz de 59, por el coseno del ángulo formado entre esos dos vectores, el coseno de este ángulo.
y tenemos la raíz de 59 por el coseno de ese ángulo en valor absoluto, no se olviden, y esto nos da 6,26. Exactamente lo mismo que hemos encontrado utilizando sus componentes. Utilizando sus componentes habíamos encontrado 6,26, utilizando la fórmula hemos encontrado 6,27, perdón, el mismo valor. Entonces yo puedo calcular la norma de esa proyección ortogonal de U sobre B de cualquiera de las dos maneras. Lógicamente, más fácil es con las componentes, porque no hemos tenido que hacer todos estos cálculos. Pero sí que si tenemos estos cálculos, podemos también hacer la verificación sin ningún problema. Tenemos nosotros como una tercera aplicación del producto punto, que me permite encontrar una fórmula para encontrar la distancia de un punto a una recta. Y también esa deducción está en la parte teórica, y la conclusión es de que si yo quiero encontrar la distancia de un punto a una recta, ¿qué debo hacer? Simplemente reemplazar en la ecuación de la recta, esto en valor absoluto, las componentes del punto. Si las componentes del punto son x sub 0 y y sub 0, y esta es la ecuación de la recta, ¿qué voy a tener? En valor absoluto, a por x sub 0 más b por y sub 0 más c. Todo esto sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y eso me da la distancia de este punto a esa recta. Acá tenemos dos ejercicios que hemos hecho para que ustedes vean que funciona efectivamente. En el primer caso tengo un punto P que tiene componentes 2 y 3 y quiero encontrar la distancia de ese punto a esta recta. Al aplicar la fórmula encuentro que la distancia es 0. ¿Pero por qué es 0? Porque justamente este punto está sobre la recta. Por lo tanto, la distancia del punto a la recta va a ser 0. Y eso ratifica que la fórmula que estamos utilizando está correcta. ¿Y qué hemos hecho para encontrar la distancia de ese punto a esa recta? Reemplazar 2 y 3 en la ecuación de la recta, y esto en valor absoluto, ¿qué nos va a dar? 2 multiplicado por 2 menos 3 multiplicado por 3 más 5. ¿Cuánto me da esto? Me da 0, y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado y menos 3 al cuadrado. 0 sobre esto me va a dar 0 directamente. Entonces tenemos que ese punto está sobre la recta. Entonces, como era un caso muy particular, ¿qué he hecho? He tomado otro ejemplo y he encontrado la distancia de otro punto a esa misma recta. Y encontrar, dice, la distancia de este punto a la misma recta del ejemplo anterior. Entonces, aplicamos la fórmula y ¿qué tendríamos? 2 multiplicado por 5. 2 multiplicado por 5. Menos 3 multiplicado por menos 6. Menos 3 multiplicado por menos 6. Más 5. Todo eso en valor absoluto sobre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, que son los coeficientes de las variables de la ecuación de la recta. Hacemos operaciones y tenemos que 9,15 unidades de longitud es la distancia de este punto a esta recta. Entonces acá tenemos una fórmula que me permite calcular, repito, la distancia de un punto a una recta. ¿Dudas, preguntas que tengan? Entonces ahí tenemos nosotros el producto punto, producto escalar o producto interno y todas sus aplicaciones. Vamos a ver ahora el otro producto que decíamos que podíamos definir para vectores, el producto llamado producto escalar, producto vectorial o producto cruz. Sin embargo, para que ustedes ratifiquen todo esto que hemos hecho, voy a darles un ejemplo similar a este para que ustedes lo observen para la próxima clase, un ejercicio. Todavía no lo tengo, lo voy a subir hoy en la tarde y se los voy a colocar justamente después de ese ejercicio que hemos resuelto como ejercicio, para que ustedes hagan y me encuentren lo mismo que hemos encontrado en el ejemplo anterior. El producto vectorial, la proyección ortogonal de un vector sobre otro y encontrar la norma de esa proyección. Inclusive voy a pedirles algo más en ese ejercicio que ustedes van a hacer para la próxima clase. Entonces vamos continuando con la materia que tenemos ahora. El producto cruz, llamado también producto vectorial, y acá vamos a ir viendo cómo se define y qué diferencias hay entre el producto cruz y el producto punto. El producto punto o producto escalar, en primer lugar, se puede hacer para cualquier tipo de vectores, vectores en R2, en R3 o en Rn en general. ¿Qué me da como resultado? Un escalar. Eso es lo que sabemos y conocemos del producto punto,
producto interno o producto escalar. En cambio, el producto cruz o producto vectorial, primera diferencia, solo para vectores en R3. O sea, este producto está definido solo para vectores en R3. No puedo hacer este producto con vectores en R2 o con vectores en Rn en general, solo para vectores en R3. ¿Qué más tenemos como particular? A diferencia del producto punto, da como resultado un vector, y ese vector es ortogonal a ambos vectores que participan en el producto. ¿Qué significa que ese vector es ortogonal a ambos productos que participan en el producto? Vamos a ver enseguida y cómo podemos verificar eso. Si yo tengo estos dos vectores, el vector U y el vector V, pertenecientes a R3, entonces el producto vectorial o producto cruz que se representa de esta manera entre esos dos vectores va a ser igual a esta expresión. Y para no tener que memorizar esa definición, porque esta es una definición, estoy definiendo que las componentes de este vector, del producto vectorial de los dos vectores, van a ser, esta es su primera componente, su segunda componente y su tercera componente. Y cómo nosotros podemos, de forma mecánica, llegar a esas componentes es la siguiente. Estoy haciendo el producto vectorial de U por V. ¿Qué hago? Coloco en una matriz adicional las componentes del primer vector en la primera fila, las componentes del segundo vector en la segunda fila. Entonces tengo esta matriz, que es una matriz adicional que me va a servir para llegar a esta definición, simplemente para eso. Y decimos entonces que la primera componente, ¿cómo la obtengo? Elimino en esta matriz la primera columna. Eliminemos esa primera columna y nos queda esta submatriz. U2, U3, B2, B3. El determinante de esa matriz U2, U3, B2, B3, el determinante de esa matriz es exactamente esta primera componente. Y verifiquemos el determinante de esta matriz que me da U2 por B3 menos U3 por B2. Efectivamente me da eso. U2 por B3 menos U3 por B2. La segunda componente, siguiendo el mismo criterio, elimino esta columna y sería el determinante de la submatriz que queda, U1, U3, B1, B3, y sería el determinante de esta matriz. Pero si yo dejo así tal como está, ¿qué me va a dar este determinante? U1 por B3, positivo, y aquí está negativo. Y U3 por B1, que sería negativo, y aquí está positivo. Entonces, para salvar esa situación, ¿qué hago? Le coloco un signo menos adelante. Y con ese signo menos y el determinante de esta matriz, ya llegamos a estos valores, que a eso queremos llegar. Entonces, las componentes, la segunda componente de este producto vectorial va a ser menos el determinante de, elimino esta columna, el determinante de esta submatriz, con este signo menos por delante para poder llegar a esas componentes. Y la tercera componente va a ser el determinante, elimino esta columna, el determinante de esta submatriz. Y ahí tienen ustedes U1 por B2 menos U2 por B1, exactamente esas componentes. Entonces, este proceso mnemotécnico es bien importante que recordemos para qué, para poder hacer el producto vectorial en forma rápida, sencilla y sin equivocar. ¿Qué propiedades tiene ese? Enseguida vamos a hacer ejemplos. ¿Qué propiedades tiene ese producto vectorial o producto cruz? Las propiedades que tiene son las siguientes. La primera de ellas, que es justamente lo que nos dice la definición. Este vector que hemos obtenido es perpendicular a U. Y si es perpendicular a U, su producto interno va a ser igual a 0. Este vector que hemos obtenido es perpendicular a B. Y si eso ocurre, su producto interno va a ser igual a 0. O sea, la propiedad 1 y la propiedad 2 es la verificación de lo que hemos dicho en la definición. Que el vector que obtenemos es perpendicular a ambos vectores que participan en el producto vectorial. Luego tenemos que el producto vectorial de U por B es igual al producto vectorial de B por U con el signo negativo por delante. Y eso pueden ustedes verificar haciendo este producto y este producto, van a ver que hay un cambio de signo. El producto vectorial es distributivo con relación a la suma de vectores. O sea que si yo multiplico vectorialmente este vector por la suma de B más W de esta manera, yo puedo distribuir de esta manera y obtener lo mismo. Puedo hacer una distribución de derecha o puedo hacer una distribución de izquierda. Lo mismo nos va a dar. En este caso sería la suma multiplicado vectorialmente por W, que va a ser igual a esta suma. La sexta propiedad me dice que si yo tengo el producto vectorial de dos vectores multiplicados por K, es lo mismo que yo multiplique por K el primer vector y ese resultado multiplique vectorialmente por W. O es lo mismo que multiplique U vectorialmente por K por B. O sea, multiplicamos primero K por W
y multiplicamos y hacemos ese producto vectorial. El resultado va a ser el mismo. El producto vectorial del vector u por el vector 0 me da 0, el producto vectorial de u por u me da 0, y la última propiedad, que tal vez es la más importante, nos habla de, como sabemos que estamos obteniendo un vector, y un vector tiene norma, me dicen que la norma del producto vectorial de u por b al cuadrado es igual a la norma de u al cuadrado por la norma de b al cuadrado menos el producto interno de u por b al cuadrado. Y esto, a esta propiedad le llamamos igualdad de Lagrange. Si ustedes quieren verificar para dos vectores pueden hacerlo, esto siempre les va a cumplir. Esa propiedad se llama la igualdad de Lagrange y vamos a utilizarla nosotros en esta interpretación geométrica del producto cruz. Seguimos. ¿Y qué tenemos ahora en la interpretación geométrica? Si yo tengo esos dos vectores, el vector u y el vector b, y tengo que esta es la norma de u y esta es la norma de b, nosotros vemos que esos dos vectores, si completo, tengo un paralelogramo. Trazo una recta paralela por este punto, una recta paralela por este punto, y tengo este paralelogramo. El área de ese paralelogramo lo puedo calcular. ¿Cómo calculamos el área de un paralelogramo? La base por la altura. La base es la norma de b y la altura va a ser la norma de u por el seno de este ángulo. Si ustedes hacen en este triángulo rectángulo, encuentran que esta altura es igual justamente a la norma de u por el seno del ángulo. Entonces, el área de este paralelogramo, ¿qué va a ser? Esta base multiplicada por esta altura. Ordenando, tenemos que el área del paralelogramo es la norma de u por la norma de b por el seno del ángulo. Ahí está. El área del paralelogramo, por geometría plana, es la norma de u por la norma de b por el seno del ángulo θ. Ahora, nosotros queremos demostrar que esa área de ese paralelogramo directamente es la norma de este producto vectorial. O sea, el área del paralelogramo es la norma del producto vectorial de u por b. Yo tengo el producto vectorial de u por b. Si hago su norma, ¿qué voy a encontrar? Esta área. Eso es lo que me está diciendo esta interpretación geométrica del producto vectorial. Demostremos esto. Demostremos que esto es verdad. Y para demostrar eso lo tenemos acá, bastante fácil la demostración. Partimos de la igualdad de Lagrange, donde tenemos que en la igualdad de Lagrange partimos de esta igualdad. ¿Qué voy a hacer? El producto punto entre dos vectores por definición es igual a la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo. Esto hemos visto. Si yo elevo al cuadrado el primero y segundo miembro, ¿qué tendríamos? El producto punto de u por b al cuadrado va a ser la norma de u al cuadrado por la norma de b al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo, porque este es un producto de factores, cada uno elevamos al cuadrado. Entonces yo puedo reemplazar este producto interno al cuadrado que tengo acá por este valor. Hacemos eso. Acá copiamos esto de acá, tal como está, y en lugar de colocar esto, colocamos este valor. Y ahí tenemos la norma de u al cuadrado por la norma de b por el coseno cuadrado del ángulo. En estos dos que tengo acá en el segundo miembro, en esos dos términos, hay un factor común. ¿Cuál es el factor común? Todo esto. Entonces factorizo eso. De esos dos términos, factorizamos la norma de u al cuadrado por la norma de b al cuadrado. Esto dividido por sí mismo me daría 1. Y esto dividido por este de acá nos daría coseno cuadrado. Entonces tenemos todo esto que está factorizado multiplicado por 1 menos el coseno cuadrado del ángulo. ¿Pero qué es 1 menos el coseno cuadrado? Es seno al cuadrado. Y como estos son factores, sacamos la raíz cuadrada de ambos miembros, desigualdad. ¿Y qué tendríamos? Que la norma de u por b va a ser igual a la norma de u por la norma de b por el seno del ángulo. ¿Pero qué es esto que acabamos de escribir ahí? Es exactamente lo que hemos visto arriba, que es el área del paralelogramo. La norma de u por la norma de b por el seno es el área del paralelogramo. Y con eso, ¿qué hemos demostrado? Hemos demostrado que la norma del producto vectorial de u por b es igual al área del paralelogramo formado por esos dos vectores. Justamente esto queríamos demostrar, que la norma del producto vectorial es igual al área del paralelogramo formado por los dos vectores. Y finalmente tenemos nosotros una definición más, el triple producto escalar, que voy a darla porque después vamos a hacer ejercicios sobre esto que acabamos de ver en esta página. Si yo tengo tres vectores v y w en un espacio tridimensional, entonces me dicen que si yo hago el producto de u multiplicado internamente por este producto vectorial,
Todo eso se denomina triple producto escalar, que me da como resultado un escalar. Y donde V y W son vectores, y sus propiedades de ese triple producto escalar son las siguientes. Que yo puedo hacer ese triple producto escalar de esta manera o de esta manera. Fíjense el orden. Ha cambiado el orden. Pero el resultado va a ser el mismo. Pero cuidado con esos cambios. ¿Ya? Nosotros además decimos que ese valor que encontramos acá en valor absoluto es el volumen del paralelepípedo cuyas aristas son V y W. ¿Qué significa esto? Significa lo que tenemos acá abajo, que si con esos tres vectores V y W formamos este paralelepípedo, el volumen de ese paralelepípedo es justamente ese triple producto escalar que nosotros calculamos por esta forma. Además me dicen que ese triple producto escalar yo puedo calcular con un determinante, donde ¿qué coloco como filas de la matriz para calcular el determinante? En la primera fila coloco las componentes del primer vector, en la segunda fila las componentes del segundo vector y en la tercera fila las componentes del tercer vector. El determinante de esta matriz va a ser este triple producto escalar y va a ser el volumen de este paralelepípedo en valor absoluto. Veamos ahora algunos ejercicios prácticos de esto que acabamos de ver. Y comencemos definiendo, o sea, encontrando el producto cruz o producto vectorial entre dos vectores. La primera definición que hemos dado. ¿Qué hemos dicho? Que el producto cruz o producto vectorial, para no tener que estar guardando una definición tan larga como es la que se tiene, nosotros colocamos los dos vectores en una matriz adicional. Ahí están las componentes del primer vector, las componentes del segundo vector, y esta primera componente del producto vectorial, ¿qué hacemos? Eliminamos esta columna y encontramos el determinante de esta matriz, que podríamos hacerlo mentalmente. Yo he escrito para que no haya dudas. El determinante de esta matriz, 3, 0, 2 menos 2. Luego eliminamos la segunda columna y tendríamos que calcular el determinante de una submatriz 2 menos 1, 0 menos 2, pero no nos olvidemos que hay un signo menos por delante. Ya hemos visto por qué ese signo menos, porque queremos llegar a la definición. Y la tercera componente, elimino esta columna y me queda el determinante de esta submatriz, 2, 3 menos 1, 2, el determinante de esta. Calculo el determinante de esta submatriz, tendríamos menos 6, el de esta me va a dar menos 4, por este menos me daría más 4, y el determinante de esta sería 2 por 2, 4, más 3, 7, ahí tenemos, ya tenemos las componentes del producto vectorial de U por B. Entonces así de fácil encontramos las componentes de ese producto vectorial. Lo que voy a hacer ahora es la verificación de que esto que hemos hecho está correcto, porque si nosotros hemos calculado correctamente ese producto vectorial, este vector debería ser perpendicular a este, y este vector debería ser perpendicular a este. O sea, el vector que hemos calculado tiene que ser perpendicular a U y perpendicular a B. Si este vector es perpendicular a U, su producto interno tiene que darme 0. Y fíjense, menos 6 multiplicado por 2 me daría menos 12. 4 por 3, 12, 12 menos 12, 0, correcto. ¿Por qué? Porque 7 por 0 me da 0. Entonces ya está verificado que este producto interno efectivamente es 0. Por lo tanto, este vector es perpendicular a U. Y si ese vector es perpendicular a B, este vector multiplicado internamente por este debería darme 0. Menos 6 por menos 1 me daría 6, 2 por 4, 8, 6 más 8, 14, y 7 menos 2, menos 14. Menos 14 más 14, 0, efectivamente se cumple. Entonces, ¿qué tengo? Que el vector que hemos encontrado está correcto. Ese vector es perpendicular a U y perpendicular a B simultáneamente. Y acá está verificado. Y ahí hemos hecho ya el inciso B. Y después me dice encontrar el área del paralelogramo determinado por esos vectores. Ya sabemos que el área del paralelogramo formado por esos dos vectores va a ser igual a ¿qué? A la norma del producto vectorial de U por B. Acabamos de demostrar. Como ya conozco las componentes de ese producto vectorial, su norma es fácil de calcular. Va a ser la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, 4 al cuadrado, 7 al cuadrado. Ustedes me dirán, ¿por qué 6 si acá es menos 6? Lo mismo. Si yo coloco 6 o menos 6 no va a cambiar porque está al cuadrado. Intencionalmente he colocado eso para que vean que en la norma no afecta si yo coloco directamente el valor absoluto de la componente. Y tenemos que el área de ese paralelogramo va a ser igual a 10,05. 10,05 unidades de área es el área del paralelogramo que forman esos dos vectores U y B.
que eso es lo que hemos demostrado. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Todo claro. Tienen que hacer ahora el ejercicio 20, que los he dejado para trabajar por su cuenta, y el ejercicio 21. Pero voy a darles una pauta para el ejercicio 20, ya que tenemos tiempo. Y vamos a suponer que este es el punto B. Voy a suponer que aquí está el punto y aquí está el otro punto. No estoy colocando ningún sistema, simplemente colocando como si fueran puntos. El punto A, el punto B y el punto C. Me dicen que esos tres puntos son los vértices de un triángulo y efectivamente si ustedes unen esos tres puntos tenemos un triángulo. Y queremos encontrar el área de ese triángulo. Y lógicamente para encontrar el área de ese triángulo se supone que vamos a utilizar vectores, esa es la idea, estamos trabajando con vectores. Entonces, ¿qué haríamos nosotros si nos ponemos a pensar? Yo podría decir que este sea un vector, el vector que va de B a A. Caramba. ¿Cómo puedo hacer esto? Y que este sea otro vector que va de B a C. Entonces tenemos nosotros que voy a llamar este vector de U y voy a llamar este vector B. Entonces, si nosotros analizamos el vector U, es un segmento dirigido que va de B a A. El vector B es un segmento dirigido que va de B a C. Pregunto, y por favor ustedes pueden darme las componentes del vector U y las componentes del vector B. ¿Cuáles serían las componentes del vector U? ¿Cuáles serían las componentes del vector U?
Sería el vector A. Directamente, ¿por qué? Porque sería A menos B. Como B es el origen, sería directamente, como dice su compañero, el vector A. O sea, las componentes del vector U van a ser directamente, coloquemos, 1, 5, menos 2. ¿Por qué? Porque sería, repito, A menos B. Voy a colocar para que no haya dudas. Esto es A menos B. Y esto es igual a 1, 5 menos 2. Y las componentes de este vector que va de B a C, lo mismo serían C menos B. Y esto va a ser igual a ¿qué? Las componentes de C que valen 3, 5 y 1. Entonces, si yo quiero encontrar el área de este triángulo, ¿a qué va a ser el área de ese triángulo? Igual. Utilizando vectores y utilizando lo que hemos dado. ¿A qué va a ser el área de ese triángulo? ¿Cómo calculo el área de ese triángulo? La norma de U por B. Vamos, bien. Sí, o sea, calculo el producto vectorial de U por B y la norma de ese producto vectorial va a ser igual a ¿qué? Al área del paralelogramo. Yo no quiero el paralelogramo, ¿qué quiero? El triángulo. Entonces va a ser igual a ¿qué? El área del triángulo va a ser igual al área del paralelogramo dividido entre 2. ¿Esto podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Una vez que hemos encontrado el área del paralelogramo, dividimos entre 2 y tenemos el área del triángulo. O sea que si ustedes completan ese ejercicio, ¿qué tendríamos acá? Fíjense, voy a hacer esto. Más o menos. Todo el área de ese paralelogramo va a ser justamente la norma del producto vectorial de U por B. Y como no quiero, yo quiero solamente el área del triángulo va a ser igual a el área del paralelogramo dividido entre 2. Entonces lo único que tienen que hacer es el producto vectorial de U por B, encontrar su norma y tienen esto. Y una vez que tengan esa área del paralelogramo, dividen entre 2 y tienen el área del triángulo. Pues completen el ejercicio y háganlo. Y el último ejercicio queremos calcular el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores PQ, PR, PS. Nosotros tenemos acá que PQ va a ser el vector U, PR va a ser el vector B y PS va a ser el vector W. ¿Y qué es el paralelepípedo? ¿Cómo calculo su volumen? Su volumen es el valor absoluto del triple producto escalar. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es simplemente eso. Decir que el vector U voy a escribir un poquito más arriba. Va a ser el segmento dirigido que va de P a Q. Por lo tanto, puedo encontrar sus componentes.
El vector B va a ser el segmento dirigido que va de P a E. Puedo encontrar sus componentes. Y el vector W va a ser el segmento dirigido que va de P a S. Puedo encontrar sus componentes. Y luego, ¿qué voy a hacer? El volumen de ese paralelepípedo va a ser igual al valor absoluto del triple producto escalar y puedo calcularlo de esa manera. Todas esas operaciones podemos hacer perfectamente. Y me gustaría que también calculen y verifiquen que ese triple producto escalar es igual al determinante de U sub 1, U sub 2, U sub 3, que sean las componentes de ese vector, B sub 1, B sub 2, B sub 3, las componentes del segundo vector, y W sub 1, W sub 2, W sub 3, las componentes del tercer vector. Entonces, una vez que tengan esas componentes, vean que el determinante de esa matriz es exactamente igual a ese valor que calculamos utilizando el producto vectorial y el producto interno. Ahí tienen ustedes condiciones de resolver los ejercicios que te quedan como práctico, más el que les voy a enviar. Y hoy día les envío yo este PDF, y hasta completo, está inclusive con la geometría vectorial, pero es bueno que ustedes tengan para que vayan trabajando y estudiando. Nosotros ya tenemos acá los vectores en L3, ¿sí? Y los vectores en L2. Las rectas en L3. Perfecto, sí, ya tenemos todo. Voy a completar esto que falta y en la tarde se los envío. Bueno, jóvenes, sería todo por hoy. Nos vemos el día lunes. Vayan comenzando a estudiar la materia, o sea, ya deberían comenzar. Ya hemos visto casi todo vectores. Nos falta solamente la parte de la geometría vectorial, pero que es bastante fácil. Entonces ya podían ustedes comenzar a estudiar las lecciones y hacer las retroalimentaciones de esa unidad, que es la unidad número 4. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana, vayan a vacunarse, que ya pueden vacunarse todos. Creo que todos tienen ya más de 18 años. Así que por favor vacúnense para que puedan estar libres de ese mal tan feo como es el COVID. Nos vemos, jóvenes, buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, ingeniero. Ahora, ingeniero, ¿Perdón? ¿su PDF lo pasará ahora? Sí, hoy día en la tarde. Listo, gracias.